Teorías actuales en el FNAF Fandom. God David. Títeres. Es una teoría un poco extraña, que habla de una misma historia que se repite una y otra vez. No por casualidad, sino porque alguien intenta reconstruir una conciencia que nunca llegó a completarse. Todo comienza con David Murray. Él crece aislado, sin amigos, en la Murray's Custom Manor. Vive rodeado de los trabajos de su padre y desarrolla un vínculo profundo con Mimic One. Cuando David muere, su conciencia no se transfiere correctamente, queda fragmentada, parcialmente absorbida por Mimic. No es una posesión completa, sino algo como un eco. A partir de ahí, la saga repite el mismo patrón. Un niño emocionalmente roto, encerrado en espacios pequeños, guiado por una figura protectora, expuesto a recuerdos felices como forma de terapia y marcado por la idea constante de estar roto y necesitar ser arreglado. Este patrón reaparece con Crying Child. Él sufre daño físico y psicológico. El niño vive encerrado, con miedo constante, acompañado por un amigo que lo guía. Sus recuerdos y símbolos no son solo suyos. Parecen prestados, incompletos, como si alguien más estuviera filtrándose en su mente. Décadas después, el patrón vuelve a repetirse con Gregory. Él no recuerda como una persona normal. Describe tragedias familiares que no vivió y relata recuerdos sin carga emocional, como si los hubiera leído. Los terapeutas detectan respuestas que no coinciden con una sola identidad. Se refugia en espacios cerrados y mantiene diálogos que parecen provenir de otra voz. No está poseído, está compartiendo como un espacio mental, igual que Crying Child. Gregory sería el ciclo más reciente de este proceso, un cuerpo nuevo para una conciencia antigua que sigue intentando existir, mediada por Mimic. No porque Gregory sea un robot, sino porque su identidad se está construyendo encima de algo que ya estaba ahí. Por eso estos tres comparten símbolos, lenguaje y traumas, no porque sean la misma persona, sino porque están siendo moldeados bajo el mismo molde. Yo creo que esta teoría es una fumada. Aún así, no voy a negar que tiene pruebas interesantes, pero yo soy más de creer que son solo paralelismos, a excepción de lo de Gregory, que ahí sí creo que Mimic intentó de que sea un David o algo así. Así que ustedes díganme, ¿creen que este ciclo es real o solo son paralelismos? Eso es todo. Chao.